No, yo jamás. Bien. El cerdito. ¿Cómo haces para mejorar? Bien. Como somos muchos, la intención era... A ver, vamos con las cuestiones que tienen que ver con las situaciones que estamos generando. Dos situaciones que implican lectura en voz alta por el docente, donde en uno yo no hay ilustraciones, así que no las muestro. Mi decisión es trabajar en relación con el texto. Andrés, el tema de utilizar la tecnología, decía hacer lectura acompañándolo con lo que tiene que ver con las imágenes, y lo que yo sería la intención es poder hacer un trabajo de lectura en voz alta por el docente, pero donde cada uno tenga una copia del texto que voy a leer. Por eso es importante ver cuando estamos hablando de las condiciones que se plantean, es decir, yo, y eso es lo que con Andrés también hemos conversado muchísimo, el docente tiene que leer. A ver, para nosotros era mucho más fácil quizás darle los textos a ustedes y decidir que uno leyera. Y en realidad, si es que nosotros estamos pensando en la formación en el ámbito de la literatura y lo que tiene que ver con la formación de lectores y escritores, tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que nos toca. El servicio. La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín parduzco. Miró el reloj que colgaba del pecho y pensó que faltaba menos de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos. A veces dos, a veces tres, que llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de sus aulas, a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos, pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces Julián le correspondía a los ojos o a la franqueza de ojos y sonrisa. Otras, ella le descubría en Emilio Guido, pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán del nieto. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los 3 tazones de café con leche y los panqueques que envolvían dulce de membrillo. Aquella tarde, los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró en oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las 3 siluetas que habían trepado los escalones. Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de las golosinas, los chicos repitieron las habituales tonterías. Se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil para aquella tarde. Después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio estaba recordando al nieto mucho más que los otros dos, sobre todo con los movimientos de las manos. Mientras lavaba la loza de la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreto y luego el silencio. Alguno comió furtivo y ya no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no oyó nada más. Bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de la cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio, buscaron debajo del colchón, se repartieron billetes y monedas. Y Juan le propuso a Emilio: dale otro golpe, por si las dudas. Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al talón de la zanja cada uno regresó separado al barrio miserable, cada uno a su choza. Y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra y desperdicio del cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca y manchada que guardaba su dinero, una alcancía de yeso en forma de cerdito con una rangla en el lomo.
Juan Carlos Onetti, El Cerdito. A ver, ¿por qué elegimos este? Y me gustó muchísimo elegirlo. Primero porque tenía que ver más que nada con esta cuestión de jugar con las emociones. Una abuela que está con el tema de unos nietos, esta cuestión del recuerdo. El otro elemento que nos parecía interesante es esto del elemento de traición que está presente, que te genera, o cuando a mí lo leí, el tema de bronca, y bronca porque a veces pasa esto. Y en el final nos costó bastante entender al autor y la historia. Y decíamos, a ver, se va, le robó, le pegó, qué mal, qué cacho de peste, cuántas personas pasan lo mismo, uno le da la mano, a ver, cuántos discursos aparecen oídos por los medios de comunicación, por lo que hemos construido y demás. Y esa imagen final de ese nene que agarra las monedas y los billetes y lo pone en un cerdito, uno diría, a ver, ¿cómo a pesar de él vivir en una situación de pobreza, pensar eso como un mecanismo para poder salir de ese mundo, y esa imagen de poner la plata en un chanchito que es el ahorro? A ver, este chico no fue y se lo gastó la plata. Este chico lo que hizo fue guardó ese dinero en su casa, por algo para algo. A ver, hay dos mundos acá, hay cuestiones que tienen que ver con miradas acerca de lo que tiene que ver con la violencia, hay miradas acerca de prejuicios que uno tiene presente, pero hay este nene que tomó una decisión que con ese dinero fue guardarlo. ¿Para qué lo guardará Guido al dinero? ¿Qué esperará desde esa casa en la cual, a diferencia de la que estaba esa mujer, había alguien que lo esperaba? Y esas son quizás preguntas que tienen que ver más que nada con ese momento de intercambio que antes habíamos hablado. Son tres puntos, o decir, bueno, cuando yo leí el texto, a mí me pareció que la alcancía tenía que ver con esto, con esta cuestión del ahorro y la esperanza. ¿Y a vos te generó lo mismo? ¿Te pasó otra cosa? No, yo me quedé más pegado por esta imagen de la mujer que fue golpeada con el hierro en la cabeza y murió ensangrentada solo en la casa después de darle a estos desgraciados de comer durante mucho tiempo. A ver, por eso, ¿de dónde uno se prende cuando trabaja a la hora de leer? Particularmente, fíjense, la atmósfera del cuento, cómo va llevando al lector hacia algo que no espera. ¿Cuántos de ustedes esperaban realmente que sucediera o que tuviera ese desenlace esta historia? Fíjense que realmente escribir un cuento, por lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Decimos, bueno, leímos un cuento y ya pedimos que escriban. Como si haber hecho la lectura de un cuento garantizara o propiciara que alguien se convierta en escritor. Este cuento tiene una carilla, pero magistralmente escrito dice un montón de cuestiones. Dice, calla otras y permite que el lector intervenga. La atmósfera, ¿sí?, nos va engañando a que es un cuento, ¿sí?, dulce, cálido, en la cual una anciana, ¿sí?, está siendo bondadosa con quienes les recuerdan a sus nietos, para después dar ese giro donde el lector se ve interpelado y le dice, bueno, a ver qué te pasó a vos ahora con este texto, con esto que sucedió, ¿sí?, con Guido, que la agrede a ella, ¿sí?, para quitarle ese dinero, esas pertenencias, ¿bien? Y hay otra cosa que tiene el texto, que si ustedes, por eso era algo que nosotros le íbamos a dar, tiene problemas de tipeo en algunos momentos. Tiene problemas de tipeo. Entonces, dice panque, ¿qué es? Está separado. A ver, entonces, esto también, cuando lo decíamos, lo pusimos a propósito, recordemos que era taller, para que puedan identificar, a veces cuando uno quiere trabajar esto con los alumnos, también le da textos que están mal escritos, textos que omiten, cuestiones, formas de leer que tienen que ver con el hablar, que no es la lectura a la cual estamos habituados a leer. Entonces hay muchas cosas que están presentes. Cerramos con eso y nos tratamos de la introducción. Nos llegamos. No, esa es la mía. También el cuento tenía el prejuicio de que los chicos pobres son ladrones, ¿no? Sucios, hambrientos y miserables. Se había una cuestión del narrador que los había caracterizado. Por eso creo que hacia el final, no esto de... Fíjense, a mí particularmente cuando lo leí, el cerdito, imaginé otra cosa. Nunca había imaginado que era la alcancía donde iba a depositar el dinero robado, ¿sí? Yo creo que el cuento
como les digo, es una carilla, pero es muchísimo más, o ofrece muchísimo más de lo que está diciendo. Es una oportunidad como para explotar y realmente generar una situación de lectura literaria, ¿sí? La posibilidad de adentrarnos en esas otras realidades, en esos otros mundos posibles, ¿sí? Realmente de que ocurra la literatura. Va a quedar seguramente una parte... ¿Le vamos a mencionar nada más? No vamos a mencionar, sino que casualmente los invitamos si quieren retomar el jueves a la tarde. Vamos a trabajar la segunda parte. Claro. ¿Y lo que hemos preparado para el otro? Otro día, otro año. No. Tiene más el taller, profe. Hay muchos. Tiene más el taller, además esto es democrático, no es de acá todas ya al sur. No, pero a ver, no es la cuestión de democracia. El tema es que no nos da el tiempo tampoco para la media hora para la producción. Entonces, yo tengo ganas de hacer el otro, mañana, así que lo vamos a discutir ahora. Así que yo voy a... La gente que quiere saber cómo continuamos, espera por que yo les cuento. Yo me llevo todo mi material, así que va a ser solo contar. ¿Qué hizo las consignas? No, ¿qué quisimos trabajar acá? Tres cosas importantes para cerrar con este y después continuamos con otro. Las decisiones que tienen que ver con el tema del docente. Selecciona textos, trabaja lo que tiene que ver con una lectura en la cual hay puesta en común a partir de la voz y los gestos para que se marquen determinadas situaciones y se produzcan determinados efectos, y eso es la responsabilidad del docente. Muchas veces fracasan por la propia inexperiencia de quien lo lee. Por eso la importancia de leerlo, releerlo y no saberlo de memoria, sino transitarlo por la piel. Y la otra tiene que ver con la posibilidad que no puede faltar en una situación de lectura el intercambio. El intercambio es lo más valioso que tiene. Y es lo que uno termina diciendo que le gustó, bueno, ahora cada uno pone su lugar. No, y el intercambio es lo más potente que está presente. A diferencia de lo que hemos hablado en otro momento, que el intercambio fuerte a la hora de la formación en literatura, en la escritura está en el durante, en el proceso. En la literatura está al final. Esta cuestión del intercambio, las emociones, pero cuando uno está pensando en la escritura, en la intervención docente y el intercambio, está en el proceso de escritura creativa. Dale, arrancamos. ¿Vos querés abrazarlo? Donde quieras. Para... Que llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de sus aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los 2 o 3, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. No, yo jamás. Bien. El cerdito. ¿Cómo haces para mejorar? Bien. Como somos muchos, el cerdito. La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín parduzco. Miró el reloj que colgaba del pecho y pensó que faltaba menos de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos. A veces 2, a veces 3. La intención era, a ver, vamos con las cuestiones que tienen que ver con las situaciones que estamos generando. 2 situaciones que implican lectura en voz alta por el docente, donde en uno yo no hay ilustraciones, así que no las muestro. Mi decisión es trabajar en relación con el texto. Andrés, el tema de utilizar la tecnología, decía hacer lectura acompañándolo con lo que tiene que ver con las imágenes, y lo que yo sería la intención es poder hacer un trabajo de lectura en voz alta por el docente, pero donde cada uno tenga una copia del texto que voy a leer. Por eso es importante ver cuando estamos hablando de las condiciones que se plantean, es decir,
Yo, y eso es lo que con Andrés también hemos conversado muchísimo, el docente tiene que leer. A ver, para nosotros era mucho más fácil quizás darle los textos a ustedes y decidir que uno leyera. Y en realidad, si es que nosotros estamos pensando en la formación en el ámbito de la literatura y lo que tiene que ver con formar lectores y escritores, tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que nos toca.